bueno, combustión también tiene que ver con fuego, con incendios, y bueno, estamos ahora trabajando algo con las atrapanieblas, con los Juan de Otevera, así que tiene que ver con viento y fuego. El denominador común sería un poco la dinámica fluido, que está un poco detrás de las dos cosas. Entonces le puse ahí entre fuego y viento porque es más lo que hablo. Bueno, ingeniería mecánica. Entonces, uno de los grandes desafíos que se tienen en incendios es no repetir lo que pasó con las Torres Gemelas. Y bueno, una que se cae, eso es un tema como aparte, pero uno de los problemas fundamentales fue que entró gente a apagar el incendio, como 120 bomberos, y todos ellos se murieron porque se les cayó la torre encima. ¿Por qué se les cayó? Bueno, porque el incendio, básicamente, lo que nadie esperaba era que el incendio pudiera botar las torres. Habían resistido el impacto de los aviones, cómo un incendio iba a echarlo abajo. Y efectivamente el incendio fue el que debilitó tiene que ver con la estructura de cómo se construyó esto, pero fue el incendio el que botó las torres. Entonces, si pudiéramos predecir lo que va a pasar en los incendios, podríamos prevenir que la gente entre o la forma como apagan los incendios en la red. Entonces, ¿cómo predecir incendios que son como bien impredecibles, como por definición? La dinámica del incendio es súper compleja, tiene dinámica de fluido que por sí es compleja, tiene combustión que le agrega complejidad, y son al final sistemas súper no lineales que resultan en sistemas en caos, literalmente. O sea, se puede demostrar matemáticamente que esto tiene un límite de predictibilidad. O sea, yo puedo predecir la dinámica de no lineal hasta cierto punto, y a partir de ese punto va a ser caótico. Entonces, ese es uno de los problemas. Otro problema es que tengo escalas espaciales muy distintas a o sea, de varios órdenes de magnitud de diferencia entre la llama, que son milímetros, menos de milímetros incluso, y un edificio completo, o un incendio forestal, que son cientos de metros. Entonces, modelar todo eso a toda esta escala, complejo. Y bueno, todo esto tengo que hacerlo rápido, porque si quiero una predicción de un incendio que está pasando, tengo que hacerlo más rápido que el incendio, si no, no me sirve. Entonces tengo que hacer las simulaciones, que sería mi herramienta de predicción, tiene que ser rápido. Entonces, ¿cómo hago todo esto en tiempo real o más que real? La verdad que hay poca esperanza que se pueda hacer así como así nomás. Entonces, la idea es un poco copiar lo que hacen los meteorólogos, que usan datos, usan observaciones para decirle a sus simulaciones para dónde ir. En fondo, ir actualizando sus simulaciones. Los inicializan con las observaciones y las van guiando. Entonces, la idea es un poco hacer eso mismo. Entonces, bueno, esto es trabajo antiguo que esto lo hice durante el doctorado, que quemamos un departamento completo, y antes de eso le metimos un montón de sensores para ver qué es lo que pasaba dentro del incendio. Y la idea, el desafío después era poder predecir qué había sucedido, pero igual como tratando de predecir lo que iba a suceder. Y bueno, desarrollamos un modelo que tomaba todos esos datos y los juntaba con simulaciones numéricas, simulaciones de dinámica fluida y combustión, tomando los datos y hacíamos predicciones. Entonces estos los negros son datos medidos, los rojos son datos, o sea, son simulaciones de asimilación. En fondo, usa el modelo numérico para asimilar los datos, y una vez que ya tiene los parámetros estimados del modelo, hace una predicción. Y efectivamente, estos son temperaturas puntuales en ciertos lugares del compartimento o del departamento, y efectivamente logramos que siguiera la tendencia de la temperatura en este caso. Entonces ahí, este es otro ejemplo de un incendio forestal, que tenemos un incendio que parte, hace una predicción, se asimilan datos, que en este caso son fotos satelitales, y se va corrigiendo el curso de la simulación. Y ya más adelante uno empieza a chutarle más a la realidad. Ese es un tema. Dentro de ese tema, que lo saqué un poco, es como el tema del incendio es mi tema de investigación principal, por ahí es donde más trabajo.
Y parte de eso es la producción de hollín, que es un tema súper complejo dentro del incendio porque es la que produce el humo, ¿cierto? Entonces, el problema principal es que no se puede predecir, porque el detalle, los mecanismos físicos son tan complejos de la producción de hollín que no cabe dentro de una simulación de incendio, porque son demasiado aproximados. Entonces, el desafío es buscar un modelo práctico, semi-empírico, para meter, bueno, FD es un programa de simulación de incendio, entonces meter ese modelo práctico de producción de hollín dentro de un programa CFD. Entonces empezamos a hacer algo parecido, usar datos y empezar como a calibrar modelos generales para meter este modelo después en un software CFD de incendio. Y el problema fundamental es que estamos hablando de milímetros acá, de llamas muy pequeñas, y cómo llevar esto a metros. Y estamos ahí trabajando en esto de cómo generalizar estos modelos tal que puedan predecir lo mismo, pero a escala mucho más grande. Eso es como un segundo proyecto de investigación. Agua del Viento es un proyecto nuevo que estoy trabajando con el profesor Juan de Rivera, que bueno, no sé, todos conocen la otra niebla que hay en el norte, ¿cierto? Que cuando sacan agua de la Camanchaca en la mañana, y que es una de las soluciones propuestas para un poco para la escasez de agua que hay en el norte de Chile. El tema que me interesa a mí es cómo esto atrapaniebla, que si uno quisiera usarlo de forma industrial, o sea, sacar agua no para una casa, para uso personal, sino que para una población completa, hay que poner muchos atrapaniebla. Y la ruta es cómo se afectan uno entre ellos. O sea, es un poco parecido a lo que pasa con nuestros molinos de aerogeneradores, que como pongo uno y pongo el otro al lado, nos afecta entre ellos. Pero si uno atrás, ya hay un efecto de turbulencia, un montón de cosas que me van a afectar cómo funciona el detrás. Bueno, acá es un poco lo mismo, que la atrapaniebla de acá me va a afectar al de atrás. Entonces la idea es simular estas interacciones en el computador para ver o sea, qué configuración de atrapaniebla es la mejor, cuando poder optimizar la configuración. Entonces estamos trabajando ahora con un magíster que trabaja en eso, que él va a agarrar el túnel de viento, que tenemos un túnel de viento con el profesor Rivera, y va a tratar de calibrar el modelo CFD en el túnel de viento para después hacer predicciones a escala real. El desafío más importante acá es cómo simular la superficie permeable de la atrapaniebla, porque nuevamente la escala de las perforaciones del atrapaniebla es mucho menor que la escala de la malla que puedo colocar numéricamente. Entonces ahí tengo que buscar un submodelo para resolver el paso del viento o del aire a través de la atrapaniebla. Eso. Tercer tema, diseño óptimo, que como que se escapa un poco, o sea, da la impresión que se escapa un poco de otros temas, pero la verdad que es muy parecido. Tiene que ver con optimizar el diseño de productos usando herramientas numéricas. Por ejemplo, ¿cómo decir? Por ejemplo, imagínense un auto y quiero optimizar la forma de tal manera que minimice el arrastre con el viento, ¿cierto? ¿Cómo hago eso? Tradicionalmente lo que se hacía es que se metía un auto al túnel de viento o un prototipo al túnel de viento y se medía. Se cambiaban unas cosas y se volvía a medir. Y eso obviamente es caro, porque además que hay que escalar. Como en el túnel de viento chico, tengo que escalar al tamaño real, ¿cierto? Bueno, hoy ya tenemos computadores y podemos hacer túnel de viento virtual. Tengo un software CFD que me resuelve la mecánica fluido y me entrega esa información sin medir nada. Y lo bueno de eso es que puedo correrlo un montón de veces y optimizarlo. Entonces al final tengo un sistema de optimización que está restringido por sistemas de ecuación diferencial parcial, que son las que no quiero tocar. ¿Okay? Entonces por nuestro caso de testeo era un tubo que nos dieron de la Volkswagen, bueno, tenía un problema ellos que la configuración original como era acá,
les producía unas turbulencias raras que les complicaban la vida. Entonces, al final tuvimos que, bueno, encontrar una forma de optimizar esto y, bueno, es un trabajo bien intensivo computacionalmente y bien complejo desde el punto de vista matemático, digamos así, pero finalmente encontramos una solución y el problema era que con la configuración original se producían estas turbulencias acá en la garganta, como así, y cambiando un poco la geometría, que es muy poco, son cambios muy milimétricos, que vienen dados por la dinámica fluida, logramos suavizar ese flujo y al final se optimizó el asunto. Entonces este es un tema que trabajé cuando hice un postdoc y lo dejé un poco de lado, es un tema que como quisiera retomar. Hay conversaciones, si a alguien le interesa, feliz de buscar nuevos desafíos. Eso, tengo un proyecto de Fondesit donde trabajo en la prevención de los incendios. Tengo 2 alumnos trabajando ya en ese y necesito un tercero, así que lo bueno es que aquí hay plata. Contacto, mi oficina, mi email, teléfono de doy, pues eso. ¿Quieres irte? Como quieras.